Hola a todos mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, chicos y chicas, vamos a sumergirnos en un tema que a mí particularmente me resuena un montón, algo que he estado pensando mucho últimamente y creo que a ustedes también les va a hacer reflexionar. ¿Alguna vez han sentido que a pesar de todos sus esfuerzos, de sus planes, de sus buenas intenciones, la vida parece seguir su propio curso, como si no tuvieran el control total de lo que sucede? Esa sensación de que en realidad, más que controlar, estamos viviendo. Sí, ese es el tema de hoy. Mi vida no la controlo yo, la vivo. ¿Suena intrigante? Pues quédense conmigo porque vamos a desmenuzar esto juntos. Y si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. ¡Vamos allá! Ustedes saben que me gusta siempre empezar desde un punto de conexión, desde algo que todos podemos sentir. Piensen en esos momentos en los que planifican algo con muchísima antelación, cada detalle, cada paso. Tienen la agenda perfectamente organizada, han visualizado el resultado, están preparados para cualquier imprevisto, y de repente, ¡zas! Algo completamente inesperado sucede. Una oportunidad que no vieron venir, un obstáculo que se presenta de la nada, un giro de 180 grados que los saca de su ruta trazada. Y ahí es donde entra esta frase que hoy nos ocupa: mi vida no la controlo yo, la vivo. Es fácil caer en la trampa de pensar que somos los directores de orquesta de nuestra propia vida, que tenemos el poder absoluto de decidir cada nota, cada tempo, cada instrumento. Y sí, es cierto que tenemos una capacidad enorme para tomar decisiones, para forjar nuestro camino, para influir en nuestro destino. Pero, ¿es realmente un control absoluto? Yo personalmente he llegado a la conclusión de que no, y eso, lejos de ser algo desalentador, me parece liberador. Imaginen esto: ustedes están navegando en un barco. Tienen el timón, pueden dirigir hacia donde quieran, pueden ajustar las velas, pueden elegir la ruta. Pero el mar, con sus corrientes, sus vientos, sus tormentas y sus calmas, tiene una fuerza propia. Ustedes pueden prepararse, pueden tener la mejor embarcación, pero al final, hay factores que escapan a su control directo. Y lo importante aquí es cómo reaccionan ante esos vientos y esas mareas. A menudo, cuando hablamos de control, pensamos en la capacidad de predecir y manipular los eventos para que se ajusten a nuestros deseos. Pero en la vida, la imprevisibilidad es una constante. Y es esa imprevisibilidad la que, irónicamente, nos permite experimentar la vida en su máxima expresión. Si todo fuera perfectamente predecible, si cada día fuera una repetición exacta del anterior, si nunca hubiera sorpresas, ¿no sería todo un poco monótono? Pensemos en los momentos más importantes de nuestra vida. ¿Cuántos de ellos fueron planeados al milímetro? A menudo las grandes historias, las anécdotas que más recordamos, surgen de encuentros inesperados, de decisiones impulsivas, de situaciones que nos obligaron a salir de nuestra zona de confort. Es como si la vida tuviera su propia guión, y nosotros, en lugar de ser los únicos escritores, fuéramos coautores, con la capacidad de improvisar y reinterpretar las escenas. Cuando dejamos de lado esa necesidad de control absoluto, comenzamos a abrirnos a un mundo de posibilidades. Empezamos a prestar más atención a las señales, a las oportunidades que se presentan de forma sutil, a las lecciones que nos traen los desafíos. Es una invitación a estar más presentes, a disfrutar del viaje, a confiar en nuestro instinto y en nuestra capacidad de adaptarnos. Por ejemplo, he tenido proyectos que he planeado con muchísimo detalle, y de repente, una puerta se cierra. Y justo después se abre otra completamente diferente, pero que resulta ser infinitamente más gratificante. Si me hubiera aferrado a mi plan original, a mi idea de control, podría haberme perdido algo maravilloso. Pero al aceptar que la vida tiene sus propios planes, me permití fluir. Y el resultado fue increíble. Esta idea de vivir en lugar de controlar no significa rendirse o ser pasivo. Para nada. Significa adoptar una postura de mayor apertura, de flexibilidad y de resiliencia. Es entender que tenemos una gran influencia en nuestras vidas a través de nuestras acciones, nuestras actitudes y nuestras respuestas, pero que debemos ser humildes ante las fuerzas que nos rodean. Imaginen a un músico. El músico domina su instrumento, sabe leer la partitura, tiene una técnica impecable. Pero cuando se enfrenta a una improvisación, cuando entra en esa zona mágica de creación espontánea, está viviendo la música.
No está controlando cada nota con rigidez, sino que está respondiendo al momento, a la emoción, a la energía que fluye. Y ese es el tipo de relación que podemos tener con nuestra propia vida. Es como estar en un baile. Ustedes pueden tener una idea de cómo quieren que sea la danza, pueden tener unos pasos en mente, pero la música, la pareja, el ambiente, todo eso influye. Ustedes responden a esa energía, se dejan llevar, crean el baile sobre la marcha. Y es en esa interacción, en esa conexión con el momento presente, donde reside la verdadera magia de vivir. Además, esta perspectiva nos ayuda a gestionar mejor las frustraciones. Cuando las cosas no salen como queremos, en lugar de sentir que hemos fallado porque no pudimos controlar la situación, podemos pensar, ok, esto no salió como esperaba, pero ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué me está enseñando esta experiencia? Es un cambio de mentalidad que nos permite convertir los obstáculos en escalones. Piensen en los momentos de mayor crecimiento personal. Casi siempre vienen de situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort, de desafíos que nos obligan a superar nuestras limitaciones. Si tuviéramos control total sobre todo, ¿estaríamos realmente creciendo? Probablemente no. Seríamos como una planta que siempre está en el mismo macetero, sin la necesidad de extender sus raíces. La vida, en su esencia, es movimiento, es cambio, es evolución. Y aferrarse a la idea de un control rígido es como intentar detener un río. Es un esfuerzo agotador y, al final, inútil. En cambio, aprender a navegar ese río, a adaptarse a sus corrientes, a disfrutar de sus paisajes, eso es vivir de verdad. Hay una diferencia fundamental entre la planificación y la rigidez. Planificar es establecer una dirección, es tener una meta. Pero ser rígido es aferrarse a un camino específico, sin considerar las bifurcaciones o las desviaciones que la vida nos pueda presentar. Y es precisamente esa flexibilidad, esa apertura a lo inesperado, lo que nos permite descubrir nuevas rutas y nuevas oportunidades. Además, esta forma de pensar fomenta la gratitud. Cuando dejamos de ver la vida como un conjunto de cosas que tenemos que lograr o controlar, empezamos a apreciar más lo que ya tenemos, las personas que nos acompañan, las experiencias que vivimos, incluso las que no fueron planeadas. Nos volvemos más conscientes de la abundancia que nos rodea. ¿Se han dado cuenta de cuántas veces hemos sentido que la vida nos ha sorprendido? Esa frase en sí misma ya implica que no teníamos el control total de lo que iba a suceder. Y esas sorpresas muchas veces son las que nos traen la mayor alegría. El amor que no buscábamos, la amistad que surge en el momento más oportuno, la idea brillante que aparece de la nada. Creo que este es un mensaje que necesitamos escuchar y repetirnos. En un mundo que nos empuja constantemente a ser más productivos, más eficientes, más en control, es vital recordar que la vida es mucho más que una lista de tareas por completar o de objetivos por alcanzar. Es una experiencia con sus altibajos, sus sorpresas y sus lecciones. Y cuando aceptamos que no tenemos el control absoluto, no significa que nos volvamos complacientes. Al contrario, nos volvemos más comprometidos con el momento presente. Nos enfocamos en hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en nuestras manos, en cada momento. Es un empoderamiento diferente basado en la aceptación y la acción consciente, más que en la manipulación. Por ejemplo, he aprendido que cuando me siento abrumado por las circunstancias, en lugar de luchar contra ellas o intentar controlarlas todas, me enfoco en lo que sí puedo influir, mi actitud, mi respuesta, mi siguiente pequeña acción. Y eso, amigos, marca una diferencia enorme. Es como si, en lugar de intentar detener la ola, aprendiera a surfearla. En resumen, chicos y chicas, la idea de que mi vida no la controlo yo, la vivo, nos invita a un cambio de perspectiva profundo. Nos libera de la presión del control absoluto, nos abre a la sorpresa y a la oportunidad, nos enseña a ser más resilientes y agradecidos, y nos anima a vivir el presente con mayor plenitud. No se trata de renunciar a nuestros sueños o a nuestros esfuerzos, sino de abordarlos con una mentalidad más flexible, más humilde y más en sintonía con el ritmo natural de la vida. Es un recordatorio de que aunque no tengamos el control total de las circunstancias, siempre tenemos el poder de elegir cómo vivimos esas circunstancias. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero de corazón que estas reflexiones les hayan gustado, que les hayan servido de algo, y que les inviten a pensar en su propia relación con el control y la vida. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Se sienten identificados? ¿Tienen alguna experiencia que quieran compartir?
Déjenmelo todo en los comentarios. Me fascina leerlos y poder interactuar con ustedes. Si este vídeo les ha aportado algo, si les ha hecho sonreír o reflexionar, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con quien crean que pueda beneficiarse de este mensaje. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a esta maravillosa comunidad. Les mando un abrazo gigante lleno de energía positiva, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.